Muy buenos días, mis niños y mis niñas. Qué alegría nuevamente reencontrarnos en nuestras actividades de Aprendo en Casa. Muy bien, mis niños, vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy. A principio hemos dado nuestras normas virtuales. Una de ellas es prestar mucha atención. Muy bien, mis niños, empezamos. Les voy a contar una historia. Bien. Presta mucha atención. Había una vez una semillita que estaba bien dormidita dentro de su casita. Su casita estaba bajo la tierra. La semillita no quería crecer porque deseaba seguir durmiendo, ya que se sentía cómoda en su casita. La semillita recibió la ayuda del sol, quien al calentarla la abrigó y la animó a salir. Luego la ayudó la señora Lluvia, quien con sus gotitas mojó su carita. La tortuguita y las mariposas también la motivaron a salir. Finalmente la semillita se convirtió en una hermosa flor. Qué bonita historia, ¿verdad? De la semillita dormida, ¿verdad? Muy bien. ¿Y quiénes ayudaron a la semilla? ¿Quiénes ayudaron para que salga de su casita? ¿Sí? Muy bien. El día de hoy entonces, mis niños, vamos a trabajar qué necesitan las plantas para vivir y por qué son importantes, ¿sí? Vamos a ver. Aquí observan a la semillita, ¿verdad? Quienes la ayudaron para que pueda salir. ¿Cuáles son los elementos indispensables para que una planta crezca? La planta necesita del suelo, aire, agua y luz. Los mismos elementos que necesitamos nosotros, los seres humanos, para poder sobrevivir. ¿Sí? Al eliminarla uno, solo de ellos mueren. Entonces ella tiene que alimentarse con todos esos elementos. El suelo, el aire, el agua y la luz. Y esos ingredientes lo encontramos en la madre naturaleza. Nosotros también necesitamos del suelo, del aire, del agua y la luz. Por eso decimos que nosotros somos seres vivos. Las plantas también son seres vivos. Muy bien, mis niños, vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero del suelo. El suelo es una capa superficial de la corteza terrestre. En él la semillita germina y la planta ahonda las raíces para mantenerse derecha, desarrollarse y nutrirse. En el suelo las plantas encuentran todos los nutrientes indispensables para sobrevivir. Cada uno de esos nutrientes tiene una función específica. El fósforo permite el crecimiento. El nitrógeno estimula la producción de hojas abundantes. El potasio y el calcio favorecen el desarrollo armónico de los vegetales. Y el hierro aumenta la coloración verde. Si el suelo es pobre en uno de estos elementos, la planta sufre y muestra signos de alteración en su desarrollo. ¿Sí? Muy bien, entonces el suelo es importante para que crezca la plantita. El aire. En la proximidad de la superficie terrestre, el componente principal del aire es el nitrógeno. Luego sigue el oxígeno, lo que nosotros necesitamos para respirar, elemento fundamental para todos los organismos. Y el resto está formado por otros gases. El aire es un elemento necesario para que la vida del hombre, los animales y las plantas puedan crecer. Sin él no podríamos vivir. El aire está en todas partes, en la casa, en la calle, en el campo. Toda la Tierra, todo el planeta Tierra está rodeada de aire. Las plantas no viven si les falta el aire.
y lo podemos comprobar. Sí, mis niños. Muy bien, entonces ya hemos hablado del suelo, que es muy importante. El aire también es importante para que crezca la plantita. La luz. Todos los seres humanos, animales y plantas necesitan energía para sus procesos vitales. Necesitamos el calor, la luz solar para realizar nuestras actividades, jugar, comer, ¿verdad? La planta también necesita de la luz del sol para realizar sus procesos vitales. Así como el ser humano necesita de una buena alimentación, además de vitaminas para obtener energía, las plantas verdes utilizan la energía del sol para subsistir, para sobrevivir. A partir del sol, fabrican su propio alimento. Sí, las plantas fabrican su alimento, no necesitan de otro ser para alimentarse. Ellas mismas fabrican su alimento. Por eso se les llama a las plantas los organismos productores, porque ellos producen su propio alimento. ¿Y dónde lo fabrican? En las hojas. Sí, muy bien entonces. El otro elemento que necesita la planta para vivir es el agua. El agua, al igual que el aire, la luz y el suelo, constituye otro de los elementos básicos, indispensables, que no debe faltar para que las plantas germinen, para que las plantas se desarrollen y logren su crecimiento deseado. Recordemos que en el suelo se encuentran las sustancias como el fósforo, el nitrógeno, etc. Pero que estas sustancias no pueden ser absorbidas por la planta en estado sólido. Es función entonces del agua disolver estos nutrientes para que se encuentren dispersos en el suelo para facilitar que la planta absorba de los mismos, ¿sí? Muy bien, recuerda mi niño que cuando las plantas no son regadas con frecuencia se secan. Así le sucede a los seres humanos y animales. Si no tomamos agua o líquido, mueren deshidratados. ¿Sí? Muy bien, entonces mis niños, hagamos un recuento que las plantas necesitan del sol, del agua, del aire y de la tierra, ¿sí? Esos son los 4 elementos que todo ser humano o todo ser vivo necesita, tanto los animales, las personas y las plantas. Muy bien, mis niños. Entonces, necesitamos tanto los animales, el ser vivo, nosotros los humanos, las personas y las plantas, necesitamos de aire, necesitamos de la luz del sol, necesitamos agua y necesitamos tierra. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo crees que se alimentan las plantas? Ya hemos dicho, en el suelo encontramos todos esos nutrientes que la planta necesita. Se mezcla con el agua y son absorbidas por el tallo. Nuestra planta absorbe el dióxido de carbono, es toda esa contaminación, el humo de los carros, todo eso lo absorbe por intermedio de las hojas. Con ayuda del sol fabrican su alimento y expulsan al aire oxígeno, y ese oxígeno nos sirve a nosotros para respirar. En otras palabras, las plantas son las que nos ayudan a limpiar nuestro medio ambiente. ¿Sí? Muy bien, entonces. ¿Cuál es la importancia de las plantas en nuestra vida? ¿Por qué las plantas son útiles? Las plantas son las fábricas de oxígeno y hemos visto que ellas fabrican el oxígeno para que nosotros los animales podamos respirar. Las plantas constituyen la base de la cadena alimenticia. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos animalitos que se alimentan de las plantas. No solo los animalitos, sino también nosotros, las personas.
Las plantas nos aportan productos para la industria. Sí, el algodón, por ejemplo, es una planta y el algodón sirve para hacer nuestra ropa. El tronco del árbol sirve para hacer nuestros muebles de madera. Las plantas proporcionan medicinas. Sí, hay algunas plantas que son medicinales, que nos ayudan a curar de la barriguita, del mareo, del dolor de cabeza. Hay plantas medicinales que la mamita utiliza para curarnos cuando nosotros estamos enfermitos. Hay algunas plantas son de importancia capital, que quiere decir que nosotros lo exportamos. La papa, por ejemplo, es una planta. De las plantas obtenemos las frutas. Tú sabes que las frutas son ricas. Tienen vitamina y tienen fibra. ¿Y de dónde salen las frutas? De la planta, ¿sí? Muy bien, las plantas nos proporcionan verduras y hortalizas que también son ricos en minerales y vitaminas. Entonces también nos da verduras. Muy bien, mis niños. Otras plantas también nos proporcionan grasas. Sí, hay muchas plantas que de ahí podemos sacar el aceite y también ¿qué podemos sacar? La mantequilla. Sí, muy bien, son alimentos vegetales. De las plantas también obtenemos bebidas. Por ejemplo, de las uvas podemos formar el vino. Sí, de la cebada se obtiene la cerveza. Sí, y también de las infusiones, tanto del café y del té, obtenemos esas bebidas tan conocidas. ¿Sí? Muy bien, mis niños, entonces ya sabemos qué necesita la planta y por qué es importante para el hombre. ¿Sí? Muy bien, vamos a trabajar nuestro libro de habilidades comunicativas. En la página 51 vamos a identificar las plantas, los alimentos que vienen de la planta. En el libro de desarrollo de pensamiento vamos a trabajar lo que son las frutas. Sí, vamos a relacionar la sombra con la imagen de la fruta. En inglés vamos a trabajar los trazos y vamos a colorear, ¿sí? Muy bien, entonces, mis niños, eso es nuestra actividad del día de hoy. Que tengan un hermoso y lindo día. No te olvides de regar tu plantita porque es necesario. Son los 4 elementos que necesita la planta para vivir: el suelo, el aire, el agua, ¿sí? Y la luz del sol. Muy bien, mis niños, nos vemos mañana. Cuídate. Chao, chao.